Argentina está cayendo en un círculo y lo llamo círculo justamente porque tiene un vicio, que es el círculo proteccionista. ¿Por qué vos necesitas empezar a proteger una industria? Porque evidentemente no sos competitivo. Si fueras competitivo, no necesitas proteger una industria. ¿Cuáles son las razones de la competitividad? O sea, de que una producción que haces acá no pueda competir en precio y calidad con algo de afuera. Las razones son dos, básicamente. La primera es tu tipo de cambio y la segunda es la productividad. Los países que normalmente tienen productividades más bajas, lo que tienen es un tipo de cambio más bajo, que es lo que les permite compensar y empezar a ser competitivos. Vamos a ser claros. China, Japón, para tomar los modelos asiáticos, empezaban con tipos de cambio muy bajos cuando tenían productividades muy bajas. De esa manera competían. En la medida en que se iba desarrollando, el tipo de cambio se iba fortaleciendo y la productividad creciendo. Y después pasa a ser tu eje con el tiempo y con grandes inversiones, tanto en capital físico como en capital humano, es decir, en calidad de la gente que trabaja. Vos lo que vas logrando con el tiempo es que el tipo de cambio vaya subiendo y no pierdas competitividad. ¿Por qué? Porque la productividad te va creciendo mucho. Entonces, hay que entender siempre que un tipo de cambio competitivo, esto quiere decir un tipo de cambio barato, que implica salarios baratos, medidos en moneda extranjera, costos de energía baratos, un Estado barato, es decir, en general barato, se acepta como una especie de transición hasta que el sector empieza a invertir en capital, etcétera, gana productividad, y en la medida que gana productividad, el tipo de cambio empieza a levantarse y levanta el nivel de vida en general de toda la población. ¿Qué pasa? Esta estrategia toma su tiempo y necesita condiciones macroeconómicas muy estables. Cuando un país como la Argentina, que tiene condiciones macroeconómicas muy inestables, eso quiere decir una inflación muy alta, y trata de controlar un poco el tipo de cambio para que no se le vaya mucho más las variables, lo que produce es un rápido deterioro del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio se aprecia mucho en términos de precio interno. Al suceder esto, las empresas no tienen un periodo más o menos largo para ir aumentando su productividad, y de hecho no lo pueden hacer. Por lo tanto, lo que se empieza a hacer es que no empieza a poder competir con lo de afuera. La medida para que no cierren las empresas y puedan aceptar por ejemplo, aumento de empleo, es le cerramos la competencia internacional. Cuando se cierra la competencia internacional, automáticamente deja más libre la industria local, y entonces ¿qué hace? Suben los precios para compensar la ineficiencia que tienen. Y te empieza a pasar, caso típico, que la gente que viaja al exterior, por ejemplo, sale a comprar ropa afuera y no la compra más en Argentina porque le sale la mitad de lo que le sale en Argentina. Este grupo, ¿qué pasa? El empresario dice, bueno, ahora tiene un incentivo fuerte a invertir. No tiene un incentivo fuerte a invertir, porque justamente no se da esta lógica. Ya tiene un retraso cambiario muy alto, que sabe que en algún momento va a corregir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué va a empezar a invertir ahora si no sabe cuál es su tipo de cambio de equilibrio? Entonces, lo que prefiere es agarrar la mayor cantidad de plata posible, normalmente dolarizarla, esperar que venga la devaluación futura y cualquier cosa en ese momento, si empieza un escenario estable, volver a reinvertir. Entonces, el proteccionismo lo que logra es subir la inflación, bajar el nivel de inversión, hace que los consumidores tengan que pagar mucho más caro el producto que lo podrían comprar mucho más barato, bajando el nivel de consumo y de calidad de consumo de la gente, y normalmente los productos quedan atrasados a la última inversión que se hizo, que suele ser varios años antes a cuando empezó este desequilibrio. Argentina en el corto plazo, ¿qué pasa? Cuando las elecciones, un año electoral, tiene como octubre el horizonte, lo que hace es que, bueno, yo no voy a hacer que la fábrica cierre, no le voy a decir que no aumente los sueldos, no le voy a decir. La táctica más rápida que genera menos conflicto en el corto plazo es aumentar la protección. Y eso es lo que está haciendo Argentina. Aumenta la protección, le genera problemas con sus vecinos, pero en el corto plazo, si el horizonte es 10 meses, logra un efecto que es lo que quiere, que las empresas sigan produciendo, que no haya desempleo, que no haya discusión salarial importante, y sí lo que va a lograr es que los precios internos, medidos en dólares, sean mucho más caros. La respuesta la tendrá el próximo gobierno cuando va a tener que corregir eso, pero en el medio lo único que hubo fue una transferencia fuerte de los consumidores al dueño de esa empresa, que lo que va a hacer normalmente es convertir esos activos en extranjeros, básicamente dólar, esperando una devaluación futura para después ver cómo sigue la película. ¿Esto quiere decir que los empresarios son malos? No, es el comportamiento racional a hacer cuando se hace este tipo de retrasos cambiarios con protección. Ya lo hizo muchas veces la Argentina. Eso es lo que está volviendo a hacer. Otra vez el círculo vicioso del proteccionismo.